Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy especial porque es un día que nuevamente... Hola, eh, mi amor, acá hola, buenas está. tardes. Estaba, Aquí estaba, estamos. estaba comenzando bueno, a explicar que hoy es un día muy especial porque nuevamente esta es la tercera entrevista que le hago a Brigitte y la primera como centro homologado, así que feliz. Y justo esas cuestiones de lo cuántico, de la sincronicidad, te toca luego tener otra entrevista con Marita, que es otra consteladora que también tiene su centro avalado. Así que bienvenida, Brigitte, a este espacio que siempre te recibe con mucho amor, porque sabes, te lo digo personalmente, hace 10 años me cambiaste la vida, me marcaste un rumbo en mi tarea. Hoy, siendo parte de Inconsfa, es para mí un orgullo y un compromiso enorme. Así que gracias a vos y a todo tu equipo, porque detrás tuyo, que sos la cara visible y lo que todos ven, hay un equipo maravilloso que siempre mencionás, en principio Ignacio, que es, bueno, tu complemento. Y bueno, Rosana, Gema, que está pasando una situación, le mando un abrazo personal, Oscar, Luis, Marta, toda esa gente maravillosa de Inconfa que permite que todo salga bien. Así que bienvenida, Brigitte, gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos a compartir un ratito contigo de una charla que seguramente será interesante y bueno, que nos une nuevamente hoy en este espacio. Así que muchísimas gracias. Gracias, Roxana, por esa posibilidad, esa propuesta tuya. Y gracias de parte de todo el equipo que están detrás de mí, deseando ver esa entrevista, esas preguntas, ese modo de difundir lo que hemos podido recibir en nombre de todos ellos. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, el tema porque hay, o sea, contigo da ganas de hablar de todo. Y por ejemplo, el tema que eligió Marita para más tarde es maravilloso, es uno de los temas que a la gente más los atrapan, pero en base a que hace poco formalizaste tu método, tu escuela como método Brigitte Champetier, muchos estamos siguiendo tu método. Eh, en estos aportes que brindaste como algo que se agregó a la información de Inconsa, que invito a que todos puedan buscar, dentro de lo que Brigitte comparte como contenido, están sus aportes, que es maravilloso, cómo ella va explicando, ¿no? Todo lo que implica este método. Entonces, yo elegí la última parte porque me pareció muy interesante. Los que constelamos hace muchos años y los que empezamos desde, yo en este caso 22 años, tú más que yo, pero nos sucedía que todo lo que se veía en las constelaciones, no había un soporte que justifique. Y nosotros sabíamos que era así, pero no teníamos lo que hoy existe y lo que fuiste sumando en estos aportes que brindas, que me parecen maravillosos. Entonces elegí el tema de los conceptos y los conocimientos científicos que justifican el funcionamiento de las constelaciones, de lo fenomenológico, y cómo todo eso va validando, ¿no? Como tú dices, las intuiciones de las constelaciones, que son 4 elementos los que mencionas, pero yo después te pediría agregar el último que apareció, que es el de los ancestros sanados por los vivos, pero esto de lo cuántico en la vida cotidiana, los campos mórficos, el holograma, la fuerza sanadora, que también ahora está teniendo un movimiento mayor, porque me parece interesante, son elementos distintivos de tu método, Brigitte, y que lo venimos comprobando todos los que somos consteladores de tu línea, lo que eso provoca en el campo, lo que eso provoca en las personas. Entonces me gustaría que la gente que no conoce de esto pudiera escucharte hablando de estos elementos, por donde tú Wow, quieras empezar. wow. No sé por dónde empezar. Eh,
vamos a ver, a nivel científico todavía no está reconocido oficialmente. Sí, Eso, sin embargo, hay muchas pistas, digamos, de la nueva física, de investigaciones, por ejemplo, las investigaciones de los rusos que han descubierto cosas extraordinarias que son utilizadas por distintos gobiernos, por ejemplo, en África, en diferentes países, no en Occidente. Eh, Varios aspectos realmente serios, comprobados, que todavía no están reconocidos oficialmente. sí, Bien. Sin embargo, yo he seguido a Bert Hellinger. O sea, me siento como muy fiel y en el campo de Bert, él nos enseñó a estar muy centrados y también a aprender a recibir información. Por ejemplo, eh, una persona, un representante muy centrado que te dice algo raro, bien, a ver, no le hago caso porque hoy se ha podido despistar. Pero en otra ocasión, en otra ciudad, otra persona muy centrada me repite lo mismo, empiezo a prestar atención. Y así se me ha repetido en bastantes ocasiones las mismas pistas cada vez que había algo nuevo, ¿no? Y entonces mi tarea era comprobar si eso añadía algo a la eficacia de la constelación. Y cuando no, lo olvidaba. Y cuando se veía que entraba en la constelación, modificaba la constelación, pues lo tomaba como un aporte, o sea, me dan los aportes, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, el holograma del doctor Garyaev, del equipo ruso de biogenetistas, que estudiaron el ADN basura, sí. diciendo, americanos han descubierto esto, pero dicen que eso es ADN basura, eso no puede ser, porque en la naturaleza no hay basura, todo sirve. Bien, entonces 10 años más tarde que los americanos, con una nueva tecnología de punta que les permitió descubrir algo nuevo, descubren además por casualidad, como los grandes descubrimientos, que esa parte del ADN emite luz, emite fotones, la parte honda emite fotones que representan una imagen tridimensional, holográfica. Bien. Y esa imagen es la imagen del ser realizado de lo que se está estudiando del ADN, ¿no? Por ejemplo, si es un animal, es el ser realizado del animal. Si es un ser humano, el ser realizado. Pero la sorpresa, tanto para él como para todos los que lo estamos viendo, o leyendo o estudiando lo que has descubierto, es que un embrión emite ya la imagen del ser realizado del futuro ser, del adulto de este embrión. Es algo extraordinario, pero es algo demostrado ya, o sea, bien. Entonces, gracias a eso, pues él en otros ámbitos ha podido ayudar al desarrollo de plantas, rejuvenecer a las personas, bien, ha podido, gracias a ese descubrimiento totalmente científico, eh, pero fíjate, hasta ilegal en Rusia, lo Sí, hacía a escondidas de las autoridades. sí, Bien. yo te lo escuché decir que se llevaban todo, o sea, cada día trabajaban, se llevaban lo que habían descubierto y al otro día otra, Cargaban todo, impresionante. sí, sí, para que no pudiera Sí, ser descubierto por la KGB, ¿no? Como si. sí, Bien, sí. Bien, entonces, eh, sí, voy a profundizar un poco en ese aspecto,
porque me parece tan sí, revolucionario ese es concepto impresionante. científico, que desde el principio hay un proyecto de realización, que podemos decir de misión para este ser. Si el ser muere, bien, pues el ADN va a llevar a los siguientes, a los descendientes, la misma misión, la que está por completar. Y entonces, cuando empecé a representarlo para poder entenderlo, esa misión, ¿qué es? ¿Qué era? Y fue para mí tan conmovedor ver que al introducir las fuerzas del amor, entonces el ser realizado se expandía. Quiere decir que las constelaciones y esa teoría o ese descubrimiento estaban totalmente unidos. Las Sí, fuerzas del amor eran algo concreto que era necesario para la realización de ese ser realizado del embrión que iba a crecer. ¿Y qué quería decir las fuerzas del amor en ese caso? Fuerzas del amor es, ante todo, sí, el asentimiento. Entonces, cuando la persona está en el asentimiento a todo lo que toca, a lo que hay, al mundo como es y a su sistema familiar como es, entonces se acerca al ser realizado. Si está en el respeto a la jerarquía, si está en la inclusión de todos independientemente de lo que hayan hecho, y si está en el equilibrio del dar-recibir, es puro ser realizado, es así. Fue para mí, yo qué sé, más que maravilloso descubrir eso. Fue aquí está, aquí está la sí, realidad. Eh, ese ruso excluido, desconocido, y Hellinger están en la misma onda, mostrándonos precisamente algo que yo no pensaba, que es que la misión de cada uno es predestinada, existe desde, yo diría que incluso antes de la concepción o en el momento de la sí, concepción. El feto recibe lo que va a ser su destino, su ser realizado. Eso para mí fue también ah, y aquí está demostrado, ¿no? Entonces empecé a utilizar a menudo el holograma en las constelaciones, sobre todo con los niños, ya que para los niños que, sobre todo algunos con enfermedades graves, con comportamientos muy difíciles, su holograma tiene en sí la potencia de su futuro adulto realizado, lo tiene, forma parte del ADN. En el ADN, o sea, en el holograma, está todo el ADN, está todo el campo morfogenético del que hizo la hipótesis Rupert sí, Sheldrake. O sea, todo el pasado, de dónde pasó cada ancestro, está registrado en el ADN y está registrado en el campo morfogenético que forma parte de esa imagen holográfica del ser humano. A ver, es de una completud ese holograma, es, eh, es como demasiado. sí, eh, sí, eh, y en las constelaciones vemos que empuja la persona hacia la vida, muestra a la persona lo que le falta por estar en su ser realizado y como que se desdobla el holograma en la constelación, que se desdobla en precisamente esa imagen, esa meta hacia la que nos están empujando. sí, Ver que hay representantes que sin saber por qué están en la vida
invitando a la persona a avanzar y después descubrimos que es el ser realizado, esa parte del holograma, ¿no? Entonces, viendo todo esto, con los niños he puesto a menudo en la constelación, a la vez que su trastorno o su enfermedad, el holograma. Y da una fuerza de sanación, porque es precisamente la fuerza que necesita que ese niño se cure para acercarse a su objetivo, a su meta, a su misión. Y es impresionante la rapidez con la que el holograma permite que un niño, sobre todo un niño, se cure. Se cure. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Esa doble, ese desdoblamiento, ¿no? Y esa doble función, porque es como nos muestra lo que falta, nos guía en reconocer eso que falta y nos mueve hacia nuestro ser realizado. Entonces Sí. es perfecto, es Es completo. un regalo que nos haya venido esa información, que el doctor Garyaev haya descubierto eso. Eso es para toda la humanidad. Y que lo hayamos podido acercar a las constelaciones. Y habrás visto que de vez en cuando un representante, sin saber por qué, es tomado, y cuando el cliente, o sea, su representante ya ha hecho lo que tenía que hacer, esa persona es el holograma. Es como que desdoblado de la persona y le empuja, le da fuerza, le muestra el camino, ¿no? Y eso es muy frecuente, que el campo elija a alguien para representar el holograma del cliente. Quiere decir que es una fuerza importante ese Sí. holograma. Sí, más Así que allá de que quizás uno, cuando comenzaste con esto, que yo lo recuerdo, porque recuerdo el momento y para mí fue algo que enseguida dije sí, se solía, como tú dices, en casos de niños, en muchos casos se solía colocar a alguien representándolo, pero hoy sucede que entre las personas, en esto de que los asistentes están en un movimiento autónomo y tomados por el campo, y lo veo mucho en tus encuentros, y a mí también me sucede, alguien es tomado para representar ese holograma. Entonces no es solamente la información y el descubrimiento de Garayevi lo que nos permite, sino que en las constelaciones podemos aplicarlo al servicio de la sanación de ese cliente. Es maravilloso, totalmente, totalmente. Sí. es maravilloso. Sí, lo es, sí. Y el doctor Garyaev decía, eso es revolucionario, ¿no? Sí. Luego, pocos años más tarde, bueno, bastantes, 20 años más tarde, descubrió el código que, que anima ese ADN, el código basura, el ADN basura, ese 98, un poco más, Sí, 98% del ADN. Y luego también lo explica, es que es simplemente el lenguaje humano. Las palabras mueven ese ADN. Y esa parte del ADN que es la gran mayoría del ADN, el 98%, es la parte que ordena a la parte proteína codificada o codificante, sí, ¿qué tiene que hacer? Quiere decir que la parte de ADN basura, vamos a decir, dice a esa pequeña parte, menos de un 2%, cómo tiene que ser la vida de la persona. Esa enfermedad, ese comportamiento, esa dificultad o esa facultad o así, ¿no? Todo lo que llamamos genético. Y sí, quien manda es esa parte. Pero ¿y cómo manda? Obedeciendo a las palabras del ser humano. eso. Obedeciendo a las palabras. Y, y es curioso, o sea, es interesante porque pensábamos que había que dar mucha emoción y tal para que
lo que decimos se realice. No, son No, las palabras. La emoción añade energía, de acuerdo, pero lo que importa para el ADN es las palabras que no. dice la persona. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, ay, qué cansada estoy. Vale, lo dicen y sienten que en efecto están peor. Y cuando Sí, dicen, cuando con el mismo tono, ay, qué bien estoy. Ah, o sea, que lo que cuenta no es la emoción, lo que cuenta es la palabra. Es la sí. palabra. La palabra crea Eh, realidad. eso también es revolucionario, porque también es algo que uno lo venía viendo y aprendiendo quizás de otras formas, pero esto de la palabra, creando realidad, de la palabra modificando el ADN, de cómo uno puede ser más consciente en el uso de la palabra Es, para, o sea, ser consciente de lo que decimos, porque como tú dices, a veces nos quedamos en la emoción y en cuidar que tengo una emoción alta o baja, pero lo que decimos hoy sabemos que determina eso. lo que sucede en nuestra realidad. Entonces esto es maravilloso y también es algo que aplicamos en constelaciones a través de las frases sanadoras, Eso es. ¿no? Entonces, ahora se entiende que la frase sanadora, la frase exacta, sana, pero Sí, sana de inmediato. Y no hace falta emoción. Y mucha gente dice, no, no puedo decir esa frase porque no la siento. Bueno, eh, y les suelo decir, pero dila porque va a abrir un nuevo camino, claro. ¿no? Entonces, la persona, aunque no la sientas, dila. Y la persona misma dice, wow, siento que algo se está moviendo en mí. Y ahora la puedes repetir, ¿verdad? Ya has abierto un camino para poder decir esas frases. Impecable, Y su, su cura. impecable. Eh, Sí, sí. Brigitte, hay una pregunta de Graciela que pregunta cómo saber cuándo usar el holograma y quién lo representa. Si puedes. El guía, yo hago todo con el guía. El guía. Claro, nosotros con tu método, que es lo que está desde siempre, lo primero que yo aprendí contigo es el diálogo con el guía, incluso algo fundamental, un constelador tiene que estar en esa conexión con su guía para poder Porque realizar su trabajo. sí, Hellinger tenía esa conexión, solo no la llamaba guía, no, pues no. La llamaba fuerza y nos decía, ¿estás en tu fuerza o no estás en tu fuerza? Siéntate. O sí, eso le da fuerza. La fuerza es exactamente ese guía. El guía es también un fenómeno biológico, ¿eh? Nada etérico. Sí, Es un sí, fenómeno biológico que podemos sentir precisamente cuando es una buena frase, buena pregunta, ampliación, fuerza, bienestar. Y al revés, contracción en alguna parte del cuerpo, si no es la correcta. Entonces, es acostumbrarse a vivir totalmente en conexión con ese guía interior, con esa fuerza interior. Y entonces así la persona sabrá. Para algunos es intuición, pero tienen que unir la intuición a sí, poco la percepción fisiológica de dónde he sentido esa intuición. Porque poco a poco se darán cuenta, cada vez que siento la intuición por aquí o por allá, es un sí, es correcto, está bien. Cada vez que siento la intuición en mi pecho, es que no se va a realizar. O sea, poder percibir cómo nuestro cuerpo nos avisa de lo que es sí y lo que es sí. no, ¿no? Eso Porque es fundamental. tenemos todo regalado. Sí. Todo. Alguien pregunta cómo me conecto con mi guía, Eli. Tú muchas veces lo has hablado, en tu página, en Inconfa, hay en la parte de ejercicios, también hay, o sea, hay videos en tus canales, yo también he hablado, es algo que bueno, hay material o en todo caso
también después puedo hacer un video corto explicando para la gente que no conoce mucho de esto lo que he aprendido contigo, porque es importante no solamente para un constelador. El guía lo tenemos todos y es Todos. nuestra guía hacia el sí, hacia la vida. Así que bueno, y otra persona pregunta, que me pareció interesante porque dice, entonces dice, ¿cómo es el tema del destino que está determinado desde que venimos al mundo con estas palabras que crean la realidad? Porque hay gente que siente que hay como una contradicción en eso, al menos desde esta pregunta. ¿Cómo se une esto de que uno ya viene con algo prefijado con esas palabras que crean una nueva realidad? Sí, pero la nueva realidad no está siempre en resonancia con tu destino ni con tu guía. Ahí está. Entonces, pues, a ver, no es que quiero ser rico y lo voy a ser. No, no es eso. Si digo, quiero ser rico, ¿qué es lo que realmente pienso por dentro? Me falta esto, me falta lo otro, o veo algo y siento envidia. O sea, hay algo más profundo anterior a ciertas frases de las que necesitamos tomar conciencia. Y muchas veces nos quedamos solo con lo superficial, con lo que pienso eh, así con facilidad. Bueno, bien, vale. ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que siento profundamente? ¿Qué es lo que me da alegría? ¿O qué es lo que realmente me da pena? A ver. Y entonces allí voy a poder hacer algo útil para mi vida. Si estoy en la ilusión y digo frases inútiles, quiero ganar 1.000.000 hoy, o mañana o pasado, hasta tu guía, algo en ti se crispa. Cuando dices Sí. frases que no se corresponden con tu vida, con lo que la vida espera de ti, algo se crispa. Bien, sin embargo, tenemos esa libertad de ir hacia lo que el guía nos dice que es bueno para nosotros y la libertad de decir que no. Y la verdad es que ir hacia ese destino nuestro no es fácil. No. Es fácil. Entonces, nos pide continuamente que renunciemos a las polaridades, al juicio, a la crítica, a decir eso es bueno y eso está mal, los demás están mal, yo bien, bien. O sea, quiere decir que continuamente la vida, el guía nos pide un despojamiento y lo podemos observar en la vida cotidiana. Y hay personas que deciden que no. Y Claro. entonces se ha podido ver en neurociencias que las personas que emiten algo, un juicio negativo sobre sí mismos, sobre los demás, algo que va en contra de la realidad, por ejemplo, emitir mentiras o así, al principio el cerebro reacciona para decir, no, no, eso no es verdad. Pero si la persona persiste en esa actitud de negar la realidad o de seguir mintiendo o seguir robando, el cerebro deja de dar las señales. Sí. Con lo cual, pues, entender muy bien que haya gente que dedique toda su vida al robo, a la corrupción, al hacer daño, ya no tienen señales. Y Pierden la entonces, señal, pierden la señal. de cuál es su destino, de hacia dónde. Entonces allí, claro, es otro el destino de esas personas. Eso es muy importante poder estar en el sí, a sentir a esas personas también, porque gracias a la acción de daño que hacen, producen curva descendiente que va a permitir que otros crezcan en la respuesta a lo que están haciendo. Por lo tanto, esas personas son tan necesarias como las personas
conectadas, porque crean la energía necesaria para el nacimiento de otros comportamientos, nacimiento de nuevo orden, de otros comportamientos, en resonancia, en sintonía con la luz, con el amor, ¿no? Son parte, son parte de la oportunidad, ¿no? O sea, de ver lo negativo, entre comillas, ya sea un evento o una persona difícil, como decimos, que decimos las personas difíciles son las que más nos aportan a nuestra vida. Es necesario, o sea, son necesarias. Y esto que dice, si no estuvieran las dificultades, si no hubiera personas que están en esa polaridad negativa, no estaría esa posibilidad de que eso nos lleve hacia un cambio. Sí. Lleva tiempo comprender esto, no es fácil sentirlo, pero es lo que uno viene a desarrollar, ese asentimiento todo tal como es. Sí, sí. Hay un libro de Martini muy interesante sobre esto. El experimento, bueno, no me acuerdo. Bien. Tiene dos libros muy interesantes sobre la gratitud y un tercero que es el experimento de algo. Y demuestra, explica cómo científicamente todo está organizado de un modo dual. Un semiquantum está unido siempre a un semiquantum opuesto, el día con la noche, el dolor con la tristeza. Y cuando se consiguen igualar, entonces se transforma en una nueva unidad, una unidad total. Y esto en la vida física que nos rodea es también toda nuestra vida interior, que está en dualidad para ir a una unidad. Allí está esa grandeza y esa gran dificultad que aceptar, comprender, se comprende, pero luego aceptar que Aceptarlo. si hay tristeza, la tristeza también crea la alegría. Y si hay alegría, que no sea una alegría cuántica, cuando hay movimientos de alegría, de risa y tal, necesariamente eso va a producir también la polaridad de la tristeza o del enfado, ¿no? Menos cuando estamos en un salto cuántico. Cuando estamos en un salto cuántico no hay polaridad. Entonces, asentimiento, asentir. Cuando asentimos profundamente ya estamos en un salto cuántico. No, el asentimiento no crea rechazo, no. Sí. La gratitud es también salto cuántico. La gratitud no crea un campo opuesto. Y la alegría profunda que nace de la gratitud es también dentro de un salto cuántico. Quiere decir que hay actitudes nuestras profundas, esas de las fuerzas del amor, que no crean polaridad, que al revés, son la unión, lo uno que está haciendo crecer toda la humanidad continuamente, poco a poco. Acá alguien comenta que el libro se llama El Proyecto Rendición. Eso es. ¿Puede ser? Experimento. Sí. El Rendición. experimento rendición, porque están todos atentos a lo que vas diciendo, hay comentarios hermosos, hay gente de muchos lugares, hasta de Nueva York, de América, de Argentina, y alguien facilitó el nombre y el nombre del autor. Pero esto es, aparte hace tiempo se viene investigando el efecto gratitud, ¿no? Y como tú muchas veces dices que corresponde a otra dimensión, que cuando uno está en la gratitud conecta con otra dimensión y que no tiene que ver con la polaridad. Entonces, es interesante porque también a través de todos estos elementos y del aprendizaje que desarrollamos a través de la mirada que permiten las constelaciones, uno va abriéndose a ese sentimiento, a esa gratitud, a la rendición, a la humildad. O sea, no es solamente el efecto o el resultado que pueda tener de un trabajo que haga, sino el cambio, la transformación que eso genera en mí.
¿no? Eso Eso también sí. es muy importante, es muy importante. Eh, Bien, has dado una No, clase magistral de holograma y de ADN que me parece maravillosa porque acá mucha gente no conocía y ponen, wow, o sea, sí. es muy importante la difusión de esto porque no es algo que se difunda No, de mira, manera masiva, Brigitte. no hay información sobre el holograma. Está todo en ruso y no hay nada traducido al inglés, ni al español, ni al francés, que yo sepa. Hubo un libro escrito en portugués, o no, en alemán, traducido al portugués en los años 12 por ahí. Y es la única información escrita que he podido encontrar. Entonces, todo lo demás son traducciones Sí, muy malas, realmente no regulares, sino muy malas de todos los artículos rusos que son de una profundidad extraordinaria, tan científicos que me sobrepasan, pero para lo esencial se ve. Entonces, he podido poner algunos vídeos, algunos textos en la página web, en lo de textos, allí ustedes pueden leer y si claro. encuentran otra, pues genial, genial, muy Sí, bien. creo que este campo que se está abriendo tanto, Mm. en algún momento va a haber alguna persona rusa que Ah, quizás se dedique a sí. la traducción y creo que hoy Hombre, puede ser algo posible porque es material muy valioso y como dices, no hay informaciones muy poco. Yo lo tengo a través tuyo, de lo que voy aprendiendo contigo y me acuerdo que cuando recién empezabas a hablar del holograma, era mínimo, era muy poquitito y hoy hay más contenido, pero cada así vez más. todo sabemos que hay mucho Sí, más y que bueno, que se vaya, ya. que esto vaya llegando, ¿no? Sí, Es muy sí, sí. interesante. Entonces dije, Brigitte, ¿cómo se llama el sí, artículo? A ver, es en la página web, en textos o cosas así, es sobre el ADN o sobre el holograma. Busquen por ahí y ya verán. Hay vídeos y sí, textos. incluso mencionas a Garayev, o sea, en la Es, parte de artículos ahí se puede encontrar. Brigitte, vale. otro elemento que es maravilloso y que yo desde el año pasado que empecé a verlo en tus talleres, ahora este año, en febrero que estuviste, vi un cambio muy profundo que es la fuerza sanadora, que es un elemento maravilloso también y entra dentro de... ¿qué nos podés decir brevemente de la fuerza sanadora y de actualmente cómo se está manifestando esa fuerza? Fíjate que todavía es una información que vamos desarrollando, que Sí, todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Nos lleva a otra cosa. La fuerza sanadora fue también por casualidad, bien, en un movimiento, vimos que había que representar la fuerza de sanación que hay dentro de la constelación. Muy bien. Pero esta primero necesita el asentimiento incondicional del constelador, si no, no funciona. Entonces, y ahora hemos visto que también necesita el asentimiento incondicional del cliente también. Si no, no va a funcionar su constelación. Entonces ya esto nos obliga a estar en un clima o en un nivel de apertura muy potente y estar en el amor. Bien, entonces ya en sí, esa actitud tanto del cliente como la mía, por ejemplo, nos abre a la sanación. Y entonces la fuerza sanadora, la persona que la hemos designado, en general es un constelador, alguien que conoce muy bien las constelaciones para que le pueda servir también para ella, se siente de repente totalmente tomada, como rígida, ya no siente ni su cuerpo, siente que es como puro amor o solo mirada. Solo en ella se mueven los ojos y sus ojos van, mira un poco todo y de golpe va a un sitio en la constelación
que es donde nosotros, el cliente y yo, la consteladora, necesitamos mirar. Quizá decir algo, pero mirar. Y a veces se queda medio minuto allí, pero muy a menudo la fuerza sanadora, al cabo de pocos segundos, suelta y va a otro lugar. Y entonces tenemos que soltar. Y al soltar nos damos cuenta que hay una transformación. Y entonces la fuerza sanadora mira a otro lugar y a otro lugar y así. Para el constelador supone un esfuerzo grande, porque ya no voy donde creo que hay que ir. Me dicen dónde que hay que ir, me dicen, ¿no? Y veo que el resultado es que la constelación se mueve de un modo sorpresivo, de un modo inesperado y antes que cuando yo lo hago yo sola. Es más rápido y se siente la fuerza, una gran fuerza, ¿no? En esa sanación. Y poco a poco entiendo que es el constelador que poco a poco aprenderá a ser, quizá no tanto fuerza sanadora, sino mirada sanadora. Mirada sanadora. Entonces, en el equipo del instituto estamos todos en eso, experimentar la mirada sanadora. Y de vez en cuando la vivimos y se nota una fuerza, una sanación, un no tener que decir nada. Es algo maravilloso. Y en el cuerpo, todo ligero, todo fácil, no hay que concentrarse, es puro amor, es mirar a todos y todos son igualmente amados o valiosos, ¿no? Bien, pues en eso estamos, en vivir la fuerza sanadora, utilizarla y vivir en nuestra vida cotidiana al máximo la mirada sanadora. Y así de vez en cuando nos sale de modo espontáneo en un taller, en una constelación. Es un gran regalo. Es maravilloso esto, ¿no? Llevarlo a lo de la mirada y a esto que están haciendo en el instituto, ¿no? De entrenar esa mirada, que vuelvo a decir, no es solamente para alguien que se dedica a las constelaciones, esto es bueno para la vida, Claro. para que cualquier persona pueda entrenarse en desarrollar esa mirada. Así que es maravilloso esto que compartes, Brigitte, es maravilloso. Alguien pregunta, no es una pregunta de la charla de hoy, pero bueno, hay mucha gente que se suma por primera vez, si se puede constelar a niños, que se puede, pero ¿qué le puedes responder a Angélica que hace esta pregunta? ¿El niño sentado a mi lado como el cliente? Pues no. No, dice a un niño, no si puede constelar un niño, a un niño. Sí, si es la madre, sí. Si es la abuela, sí. Si es una tía o un tío que no tiene hijos y que tiene un vínculo especial con ese niño, sí. Pero eso simplemente yo lo pregunto a mi guía, ¿se puede o no? Entonces, claro que los niños, o sea, los padres son los responsables de sus hijos y deben constelar a sus hijos. Cuando conocen las constelaciones, toda anomalía de la vida del niño pasa por una constelación. Es una llamada a los padres de ver algo que el niño no puede ver. El niño no puede hacer más que lo que hace, porque todo lo que hace el niño es por amor a sus padres. Entonces, si es desagradable y tal, es porque es fiel a un ancestro que sus padres no han visto y ese niño internamente dice, yo voy a reemplazar a ese ancestro porque es demasiado para mis padres, demasiado duro para mis padres. Entonces, solamente cuando el niño tenga la seguridad de que los padres pueden, son adultos, soltará el comportamiento negativo, ¿no? Bien. O la enfermedad. Acá alguien pregunta si el padre también, porque tú dijiste madre, abuela, sí, Claro, el papá, un papá también. Por supuesto, pero no están tan disponibles. Suelen Claro, estar. claro. Es eso, Eh, la única diferencia.
Alguien que lo escribe 2 veces puso el comentario y quizás es para que le digas lo que le puedas responder con esto. Hay una persona, Belamor Luz, que dice, soy mamá de 2 bebés de 2 y 3 años y perdí un bebé de 36 semanas porque el doctor no lo sacó a tiempo. Haz este comentario. Quizás cuando estabas hablando del asentimiento, de lo difícil, bueno, ella comparte lo que está viviendo. Vale. Bien. Mira, cuando un bebé muere, cuando un feto muere o un bebé, es que se ha llevado una parte del destino muy duro que conlleva una muerte. Y gracias a llevar esa parte del destino, los demás hermanos podrán vivir. No tendrán que asumir una tragedia antigua del destino. Entonces es agradecer profundamente al niño que muere, porque muere para que los demás vivan. A veces es para que sus padres vivan y muchas veces para que los hermanos nacidos o por nacer puedan vivir sin llevar ese peso tan enorme del pasado que le lleva a la muerte a él, a ese bebé. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hay Sí, algo dime. que quizá, sí voy a decir, que ayuda mucho, porque el asentimiento, que parece tan paradójico, ¿no? ¿Cómo voy a sentir algo que no quiero o algo que me hace sufrir? Bien. Entonces, es recordar que todo es energía. Toda nuestra vida es energía. Eso ya no se puede negar, es energía. Y en física se sabe que eh, cuando dos energías empiezan a tener los picos y los valles a la par, cuando empiezan a estar en sintonía, se refuerzan de un modo exponencial esas dos energías. Entonces, sí, y la experiencia que tenemos en constelación, en la vida, es si algo va mal, es que esa curva estará desordenada, así, bien. Si yo me pongo en contra, no quiero eso. Yo creo una energía que frena y que hace que pongo un obstáculo y la energía va a seguir viniendo, pero se va a acumular y más desordenada todavía por el freno de mi rechazo, porque mi rechazo interno, mi rechazo, mi ADN dice no a eso que me está pasando, con lo cual estoy aumentando el sufrimiento o el desorden que estoy viviendo. Mientras que eso, vivo algo que está muy desordenado, lo que sea, así. Y yo le digo sí. Quiere decir que poco a poco, el decir sí, me pongo en sintonía con esa otra energía. No la paro, sino que me pongo en paralelo y digo sí. Y eso hace que poco a poco la otra energía se va a sintonizar conmigo, se va a sanar, se va a ordenar. Entonces, eso es la razón física por la que el asentimiento es sanador. El asentimiento abre a la sanación. Y el rechazo de algo, o la angustia, o al revés, aumenta el problema, aumenta el desorden de lo que nos hace sufrir. Entonces, ese conocimiento físico es muy importante para Sí. dejar de estar, tú eres una víctima, o no sé qué. No, eso es pura física. Cuando estás en sintonía con alguien que no soportarías, dices gracias por ser como eres, algo en ti se suaviza y esa persona también, y os podéis empezar a mirar los dos. ¿Vale? Entonces, eso para mí es un conocimiento que me parece muy importante a nivel físico, ¿verdad? Sí, sí, gracias por compartir esto porque es muy importante. Sí. Y bueno, estamos ya llegando al último tramo. Si sientes, si te parece bien, me gustaría, porque es algo muy nuevo y de una potencia que realmente es maravillosa Sí. y que también muestra cómo el trabajo que hacemos cuando sanamos algo propio
libera a otros. Estoy Ah, hablando de este campo de los ancestros sanados por los vivos, que sí, hace poquito comenzaste a introducirlo sí, y que realmente también está en proceso, pero lo que viene mostrando es algo muy interesante, muy importante y me gustaría, porque seguramente mucha gente no sabe de sí, esto, que puedas compartir. ya, sí. Entonces, voy a añadir algo para terminar lo de el Bien, asentimiento y sintonía con algo difícil. Eso lo hago solamente desde el adulto. Desde el niño estoy en la sumisión y no es curva. La sumisión es llevar una carga, es sufrir, no, y pasividad. Si estoy en el adulto, ese vibrar con lo que hay, con la enfermedad, con una persona difícil, me lleva inmediatamente a la acción, a una acción necesaria en sintonía con lo que estamos viviendo. O sea, el adulto está siempre en la acción. Y de lo que hablo yo es siempre de actitudes adultas, ¿vale? Entonces, precisamente, cada vez que decidimos estar en el adulto, que soltamos el pasado, que somos capaces de renunciar a, yo qué sé, a una reacción visceral, sanamos algo, algún ancestro empieza a tener paz. Y cuando hacemos constelaciones o cuando cada vez que liberamos algo, un ancestro o varios empiezan a sanarse, a descansar en paz. Entonces, desde hace tiempo vemos en las constelaciones que un ancestro que termina de estar en paz, a menudo se levanta y dices, ¿qué pasa? Pues se transforma en un protector, simplemente se transforma en un protector por gratitud a ese vivo que acaba de permitirle terminar de morir. Y entonces, hace poco hemos tenido también esa información de que se ha formado un inmenso campo de todos los ancestros sanados por los vivos. Quiere decir, cada uno de ustedes tiene detrás de sí ya un gran campo de todos los ancestros que han sido sanados simplemente por vuestra vida, así, más en sintonía, más en el amor, más en la humildad, en la rendición, ¿no? Y ese campo es inmenso, es inmenso. Porque también algo que vemos y que se explica gracias a la física cuántica es que cuando uno hace una terapia o una constelación, va sanando a muchas más personas que sí. no sabe. Es decir, que a la vez que yo me sano, se van a sanar más. Quiere decir que muchos ancestros se están sanando desde que estamos multiplicando las constelaciones. Y entonces es un campo muy sanador, que a veces tiene autonomía, otras veces dice, no, la fuerza sanadora lo está haciendo muy bien, eh, y otras veces es ese mismo campo el que apoya la sanación de la constelación, ¿no? Algo muy emocionante, muy emocionante. Es muy emocionante representar ese campo, es muy emocionante vivirlo para todos, porque todos estos elementos no están solamente para quien está constelando, están para todos los que están ahí, para los que están trabajando en paralelo, para los que están asistiendo, para el propio constelador, es para, y por resonancia se expande más allá de ese lugar, porque eso también lo vemos. Es Eso. maravilloso y bueno, y seguramente va a ir apareciendo más información sobre esto Y y bueno, no quiero robarte más tiempo, estamos llegando al final. Yo sé que eres una persona ocupada y que luego tienes la entrevista con Marita de Perú, pero por ahí a nivel como final, algo que quisieras compartir como final, algo para decirle a las personas, algo que sientas en este momento como mensaje. sí, que todos somos fuerzas de sanación, todos.
a partir del momento en que nos ponemos en el sí a todo como es, en el adulto presente, reconciliación con todo y con todos, por lo menos durante estos segundos, somos fuerza de sanación y emitimos una vibración de sanación por el mundo entero. Entonces, os animo a experimentarlo de vez en cuando. Es tan agradable que uno, más que experimentarlo de vez en cuando, quiere vivirlo continuamente. Estar en ese asentimiento agradecido incondicional a lo que hay. Sabiendo que todo, aunque no entienda casi nada, todo está al servicio de más vida, al servicio de más amor. Entonces, eso nos permite vivir en ligereza, en reconciliación y en amor sanador. Nos transformamos en fuerza de sanación nosotros mismos. Es, Adelante. es maravilloso, Brigitte. Es maravilloso. Poder uno sentir, entregarse a esto, dejarse habitar por esto, para también ser parte de esa energía, porque de eso se trata. Entonces, de mi parte, bueno, decirle a todas las personas, porque hay gente que se sumó luego, hoy se armó una comunidad hermosa, muchas personas, gracias a todos, en nombre de Brigitte y mío, por tener interés en escuchar esta entrevista, interés en conocer más. Así que gracias a todos. Para los que entraron más tarde, este video va a estar grabado, va a estar aquí, va a estar seguramente en el muro de Brigitte, en su YouTube. Así que, bueno, donde ellos, todo su equipo maravilloso lo colocan en todos lados. Vayan a la página de Inconfa, ahí hay un montón de material, ahí hay un montón de ejercicios gratuitos que Brigitte fue desarrollando a través de todos estos años para que comiencen a trabajar y a experimentar lo que es esta energía de las constelaciones, lo que es este campo. Y también hay un montón de artículos muy interesantes, así que yo los invito a que vayan a la página, que vean todo lo que hace Brigitte, hace sus talleres online, sus talleres presenciales. Alguien preguntaba si lo online en diferido también sanaba, sí, porque no existe el tiempo. Entonces, si uno, no existe el tiempo, Brigitte, uno puede ver un taller que El Brigitte hizo hace espacio. un año, claro, Es increíble, es maravilloso. Y tenemos y se puede, así, de claro, sanador, grabado, lo presencial, el online, igualmente sanador, igualmente sanador. profundamente. Sí. La página de Brigitte es www.inconfa.com. Insconfa. Y si no, bueno, acá en su blog van a encontrar, y si no, me preguntan y los guío. Así que muchísimas gracias, querida maestra, hermosa maestra. Gracias por tu tiempo, gracias por todo esto que nos regalaste, gracias a todos. Y hasta dentro de unos meses, porque eres muy solicitada, seguramente podremos tener otra charla como esta. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Roxana. Gracias por esa gran oportunidad de estar con todos ustedes. Gracias. Gracias a todos.